A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da y que nos permite volver a estar delante de cada uno de nuestros hermanos a través de esta su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes aquello dicho por el rey David, que se encuentra en el Salmo 139, del versículo 7 al 12, que nos dice de esta manera: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Una de las reacciones innatas en el humano es la de tratar de esconderse cuando presiente que por lo que sabe o que ha hecho, su presencia física lo va a comprometer o lo va a poner en peligro. Pero en el caso de los sentimientos, emociones, pensamientos, intenciones, es más común y fácil esconderlos de aquellos que sabemos no nos conviene que se den cuenta. Mas al tratarse de Dios, esto es imposible. O sea que no nos podemos esconder de nuestro Dios físicamente, sí nos podemos esconder de alguien. Y emocionalmente, pues con más razón podemos escondernos de los unos de los otros. Pero de nuestro Dios no nos podemos esconder. Físicamente nos esconderemos de alguien y tal vez nos encuentre, pero emocionalmente nos podemos esconder a lo que tenemos, lo que traemos los unos de los otros. Pero cuando va o el querer nosotros escondernos de nuestro Dios, es imposible ni en lo físico ni en lo espiritual, ni mucho menos en nuestras emociones, que son espirituales, en nuestros sentimientos. Por ejemplo, miramos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando habiendo desobedecido a Dios, habiendo comido del árbol prohibido, como una reacción lógica del pecado que ahora estaba operando ya en ellos, la palabra de Dios nos dice que fueron abiertos los ojos de ante ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él, o sea el hombre, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Decíamos al principio que es una reacción lógica del ser humano el querer escondernos. Pero volvemos también a repetir que cuando concierne a nuestro Dios, es imposible que nosotros nos podamos esconder. De acuerdo con esta escritura de los principios, podemos entender que la razón que por lo general impulsa al humano a esconderse o a esconder es el pecado. El proverbio dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Proverbios 28, versículo 1. Y el adagio popular dice también una gran verdad: el que nada debe, nada teme, y no tiene por qué esconderse. En el principio, Adán y también nuestra madre Eva, desde el momento que sus conciencias despertaron al pecado por el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, conforme lo dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17, trataron de esconderse de Dios, pero descubrieron que les era imposible el hacer tal cosa. En cambio,
vieron que sí era posible esconder sus acciones y pensamientos entre sí mismos. Y cuando se multiplicaron, continuaron haciéndolo al grado de volver a pensar de nuevo que podían esconderse también de Dios. Para el tiempo de Adán y Eva, para este tiempo que nosotros tenemos, ya ha transcurrido un promedio conforme al calendario gregoriano, un promedio de 6,000 años. Eso es conforme a las cronologías bíblicas de Ussher también. Han transcurrido 6,000 años desde la historia del huerto del Edén, y desde entonces la humanidad empezó a multiplicarse y se dividió en dos partes. La primera, que ha sido siempre una minoría, está integrada por lo que nunca, o aquellos que nunca han dejado de reconocer la presencia del Creador. Antes procuran agradarlo sabiendo que de Él no es posible escondernos. La otra parte es la gran mayoría, quienes ignorando o negando a Dios, no les importa en lo absoluto el esconderse de Él. En eso se está cumplido lo dicho en la palabra de nuestro Dios. En Salmo 14, versículo 1, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Para estos nada es pecado, porque en sus conciencias no hay luz divina que los ilumine. Hoy nadie puede negar el hecho de que estamos rodeados de esa multitud, al grado de violencia que corrompió la humanidad antes del diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13, fue en proporción mínima comparada con la corrupción y violencia del tiempo presente. Pero lo más triste hoy es que esa corrupción y violencia está operando también dentro del mismo pueblo que se llama de Dios. Entre el pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora, no debe de extrañarnos que opere hoy esos tipos de actitudes, esos males. Pero cuanto la mayoría entre ellos están aún en estado de incredulidad, inclusive entre el judaísmo secular, la incredulidad es al grado de que no solamente niegan la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, el libro de su mismo pueblo, más aún niegan la existencia del mismo Dios de Israel. Más entre el llamado cristianismo, repito que nadie puede negar que ha operado también hasta hoy la corrupción y la violencia. Pero lo más doloroso es mirar esta ola infernal operando no solamente entre el cristianismo nominal, más aún entre los que profesan haber nacido otra vez, conforme a lo dicho por el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 3. Multitudes de cristianos que con sus obras demuestran que piensan que pueden esconderse de Dios. Sin embargo, en medio de esta corrupción universal, donde reina el odio, la maldad y la violencia, al igual que en los días de Noé, hay hasta hoy un remanente fiel entre el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, y también la iglesia entre los gentiles, que sabe que de Él, o sea, de nuestro Dios, no podemos escondernos. Antes lo buscamos y anhelamos verle y nos gozamos al oír su voz. El Hijo fiel de Dios que camina conforme nos dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 10, o sea, haciendo justicia y amando, no necesita esconderse ni esconder nada. Sabe bien que el Eterno está vigilando sus pasos y vive reconociendo de continuo que únicamente por la gracia divina ha sido salvo, que solo por la misericordia de Dios permanece hoy en el camino, o sea, esforzándose y guardando una relación íntegra con el Dios de la gloria, entendiendo esto, que nunca puede esconderse de Él. La jactancia
ni la justicia propia, nunca la busca el que sabe que Dios está consciente de todo, que no solamente está consciente en el aspecto físico de la presencia, sino que también lo que siente, lo que piensa, lo que anhela y lo que desea, porque el mismo Señor es el que escuadriña aún los corazones. Para el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, que se esfuerza en caminar en justicia y en amor, no usa hojas de higuera. ¿Por qué? Porque en vez de usar hojas de higuera para cubrirse y tratar de formar justificaciones, prefiere humillarse y vestirse de Cristo el Señor, como nos lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 27 del libro de Gálatas. ¿Qué tan fácil nos es al cristiano aprender a esconderse de Dios? Y esto lo miramos desde el principio, o vamos viendo en el principio una metamorfosis que va en aquel que es cristiano como una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero en el transcurso del tiempo empieza también a tomar esa actitud de querer esconderse de nuestro Dios. Cuando el creyente es nuevo en el camino del Señor, no se esconde de él mismo ni de alguien más. Antes, por lo contrario, confiesa y descubre todo lo que hay en su corazón. La presencia de aquel quien dijo: yo soy la luz del mundo, ha embargado totalmente la vida de aquel nuevo creyente, y ahora esa luz no permite que algo esté escondido en alguno de los rincones de su alma. Pero el tiempo sigue caminando, y la luz de la franqueza, la luz de la sinceridad de aquel nuevo cristiano empieza a empañarse, cuando comienza a ver que otros, entre el mismo pueblo de Dios, que vinieron al Señor antes que Él, no son humildes, ni tampoco son sinceros como Él lo esperaba. Pues en sus primeros días pensó que todos sentían así como Él sentía. Inclusive aún se ha visto obligado a fingir, sabiendo a conciencia que aquello no está bien. Pero como es una mayoría, los que caminan bajo esta actitud y apariencia de piedad, opta por creer que es algo común y aceptable delante de nuestro Dios. Al principio se sintió mal por hacer tal cosa, por cuanto vivía consciente de que el Señor está mirando no solamente lo que hacemos y decimos, mas también lo que sentimos y pensamos. Mas al paso del tiempo, esta reacción muy humana, heredada de nuestros primeros padres, siguió tomando fuerza en la vida de aquel Hijo de Dios. Ahora, viendo que otros hacen también lo mismo, e impulsado a la misma vez por el sutil engaño del enemigo, lo mueve la inclinación muy natural que está en cada uno de nosotros, o sea, hablando humanamente, es el fingir, el esconderse, el escondernos los unos de los otros. Pero más irónico es ver al cristiano que aún piensa y cree que puede esconderse de Dios. Usar la experiencia que ha adquirido en el transcurso del tiempo, como también los conocimientos en la palabra de Dios, eso le puede servir como una hoja de higuera para justificar sus malas acciones. Aún las cosas que he estado haciendo a sabiendas de que no están correctas, y aún para disimularlas, no solamente delante del pueblo de Dios o delante de sus familiares, pero aún cree y llega a pensar que pueden cubrirlas delante de nuestro Dios. Ya no es el cristiano que era en sus principios, aquel cristiano humilde, aquel cristiano sincero, aquel cristiano sin mala voluntad, aquel cristiano sin rivalidades, aquel cristiano sin enemistades. Por algún tiempo se sintió mal mirando su propia condición, pero llegaron los días en que se le hace más y más difícil humillarse
y regresar a su primer amor. Y se le hace aún mucho más difícil aún confesar su desvío. Ahora determina mejor seguir escondiendo y disimulando, diciendo: yo estoy bien. Para los que así caminan, la luz de la verdad divina se ha apagado en sus conciencias, y ahora es fácil y común para ellos el esconder sus obras impías. Y en muchos el engaño ha crecido al grado que se han convencido que es posible esconderse hasta de Dios. Una de las reacciones muy humanas que es el esconderse. Esconder nuestras fallas, esconder nuestros errores, por causa de que no queremos que alguien más piense mal o tenga un concepto negativo de debilidad de nosotros mismos, sabiendo ya de que cada una de esas acciones son desagradables a nuestro Dios. Pero como comúnmente el orgullo, la arrogancia que nos ha ya, podemos decirlo así, posesionado, nos ha llevado a tomar esa actitud de fingimiento al grado que podemos creer que nos podemos esconder de Dios. Al principio decíamos que sienten mala conciencia al estar haciéndolo, pero a la misma vez están los otros en los cuales la conciencia se ha cauterizado al grado de que no se sienten mal. Y es a estos a quienes el Señor les dice: pensabas que de cierto yo sería como tú. Salmo 50, versículo 21. Estando ya esa condición, el cristiano puede oír, leer y aún hablar y predicar sobre las verdades divinas y los frutos del Espíritu, mas ya no hacen efecto en su conciencia. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido a esconderse. Y esconderse en su conciencia y en su mente turbada de Dios. El apóstol Pablo nos da razón desde los principios de estos escondidos y los identifica diciendo que viven teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. ¿Qué es la reacción común del que se esconde? ¿Cuáles son los efectos negativos que podemos mirar en aquel que esconde sus debilidades? ¿Qué es lo que lo lleva a esconderse? Hablando humanamente, nos escondemos los unos de los otros para que alguien no tenga un mal concepto de nosotros. Nos escondemos nuestras fallas, nuestras debilidades, podemos decir, para que alguien no nos desestime, para que alguien no nos ponga abajo, sino para que alguien siempre tenga un concepto positivo de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos lleva a escondernos de Dios? ¿Qué es la actitud o cuál será la causa por lo cual entre el pueblo de Dios se forma esa actitud de querer esconderse de Dios? Primero es altivez de corazón, soberbia, jactancia, y cada uno de estos actitudes negativas en el Hijo de Dios lo va cegando para que no vaya mirando a raíz de la palabra de nuestro Dios, que de nuestro Dios no nos podemos esconder. Comenzamos el estudio citando las Escrituras, lo dicho por el rey David, donde nos dice el rey David, o declarándole al Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bajo esta maravillosa declaración del rey David,
entre los entendidos, nos es difícil aceptar el que fuese posible el tomar nosotros una actitud de escondernos de nuestro Dios. Pero cuando la arrogancia, la soberbia del corazón se va desarrollando en nosotros, no nos deja visualizar la presencia continua de nuestro Dios sobre nosotros. Y en nuestro error empezamos a limitar la existencia, la omnipresencia de nuestro Dios. Empezamos a limitar la omnisciencia de nuestro Dios, donde Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo palpa, todo lo siente. Él en su palabra nos dice que aún escuadriña lo profundo del corazón. O sea, que no hay un rincón. Aún el rey David señala de sí mismo, cuando da una declaración aún de su formación, dice: mi embrión vieron tus ojos. Aunque en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra, aún ahí el Señor está consciente. No hay nada que podemos nosotros esconder, mucho menos de Dios, porque Dios es omnisciente. El apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice: y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. El que vive caminando en el amor y la justicia de Dios, vive con paz en su conciencia y tiene comunión con todos los que aman también al Señor. En cambio, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículo 20 al 21. Mientras Adán y Eva no tenían conciencia de pecado, no sabían lo que era sentir vergüenza, y por consiguiente no sentían la necesidad de ponerse delantales hechos de hojas de higuera. En este caso, esas hojas de higuera tipifican las justificaciones propias que siempre busca el humano para encubrir o tapar lo que no quiere que otros sepan o descubran en su vida. Estando con sus conciencias limpias y sin pecado, Adán y Eva tampoco tenían temor al oír la voz del Señor que les hablaba de entre los árboles del huerto, ni mucho menos trataban de esconderse de la presencia divina de su Creador. Antes, más bien, podemos creer que esa presencia era el gozo y la alegría de ellos. De igual manera, hoy el cristiano que a diario limpia su conciencia en la sangre del Cordero, no huye ni se esconde cuando se habla las verdades de Dios. Antes las busca y procura oírlas. Le procura el caminar humillado delante del Señor, haciendo hasta donde le alcance su facultad para vivir de acuerdo con la Escritura que describe la mente de Cristo. En su ambiente, ese cristiano es de bendición para su pastor y para sus hermanos en la fe. Su mirada está limpia y puede ver con franqueza a los ojos de quien fuere. Su vida es cristalina delante de Dios y delante de los hombres. Ese hijo o hija de Dios es el reflejo de la luz divina para su cónyuge, para sus hijos, para sus padres y demás familiares, para sus vecinos y amistades. En el trabajo es luz de Dios para sus compañeros. Como joven en la escuela lo es para sus condiscípulos, y aún en la calle alumbra a los que lo vieren. ¿Por qué?
porque Él no se preocupa de esconderse de nadie, porque sabe a ciencia de qué, de que no podemos escondernos de Dios y que nos es un privilegio habitar bajo la presencia del Omnipotente. Que la gracia del Señor sea una vez más con ustedes. Si desean más información sobre estas y otras declaraciones presentadas en esta su programación, háganoslo saber. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.